Muy bien, bueno, a todos los que se van uniendo, por favor, les pedimos que eh, cancelen su video y su audio. Así, así vamos empezando. Vamos a esperar 5 minutos. Bueno, Manu, ¿vos me ves bien? te veo perfecto, Fer, y la ¿Me escuchás bien? presentación también, así Perfecto. que supongo que están dando todo correcto. Bueno, Bueno, ¿cómo estás, Fer? muy bien. Acá acostumbrándome, cada vez más acostumbrado a esta nueva realidad que estamos viviendo, que solo sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Sí es que va a Y es que va terminar, a ¿no? terminar, tal cual, tal cual. ¿No te pasa Esta es un la poco gran duda. de, ves una foto con un ambo y un barbijo solamente y te da un poco de nostalgia ya, ¿no? Pero totalmente, vos sabés que estaba ayer organizando un poco las fotos que tengo, porque claro, yo normalmente atiendo a la mañana y a la tarde. Y con toda Sí, esta situación estoy atendiendo yo a la mañana y a la tarde atiende el ortodoncista, o sea, nos vamos como acomodando. Y por bien, lo tanto, claro, me sobran las tardes. claro. Entonces, me pongo a, qué sé yo, a armar clases, ordenar fotos, y a esto viene lo de las fotos. Y veía fotos del año pasado con barbijo y guantes nada más. Me daba como una sensación tan extraña verse así uno. Como diciendo qué desprotegido que estaba, qué cómodo aparte, ¿no? Pero es eso, te da esa Sí, sensación de estar desprotegido. Es muy curioso lo que sucede, por eso digo, ¿no? Y cómo el mindset te va cambiando, o sea, la forma de ver esta nueva realidad te va empezando a cambiar y te vas empezando a acostumbrar y a parecer normal lo que hace 4 meses hubiera sido lo que uno hacía tal vez para entrar a una cirugía. Y hoy sí. estamos disfrazados desde que entramos al consultorio con todos estos nuevos protocolos. La verdad que es muy curioso. ¿A vos te está pasando lo mismo? Sí, me está pasando. El otro día tuve que ver una paciente bueno, por una rehabilitación sobre implantes y le dije, bueno, porque es una paciente de confianza, le dije, ¿te acordás de cuando te hicimos la cirugía que nos disfrazamos, etcétera? Sí, me dice, me acuerdo, bueno, esto va a ser de todos los días ahora, le dije, así que no te asustes porque no vamos a volver a hacer una cirugía, sino que va a ser, como decimos ahora, la nueva normalidad, ¿no? Y Che, sí, Manu, ¿y cómo venís haciendo? ¿Cómo los ves a los pacientes? ¿Cómodos, incómodos con toda esta y, nueva situación? pasa algo que los pacientes lo toman muy bien porque sienten que los estás cuidando. Yo eso es lo que percibí en las primeras semanas estas que empecé, que volví a atender. Lo reciben muy bien porque se sienten cuidados, es eso, en una palabra, digamos. Bien, sí. Sí, sí. Importante. Vos sabés que yo pensé cuando iniciamos, que nosotros reiniciamos hará, yo creo que 2 semanas y media, 2 semanas y media, sí, con mucho, y yo pensé que el consultorio iba a estar vacío, o sea, que no iba a Sí. venir nadie. Y de repente me encuentro con que no, con que los pacientes vuelven, confían. Es curioso, Sí. es interesante. Por eso, dentro de lo malo de lo que estamos viviendo, sin duda, dentro de la enorme incertidumbre en la que estamos viviendo, yo veo como una esperanza, una posibilidad de generar un cambio, de que la odontología levante el estándar, que Sí. nosotros mismos la valoremos desde otro lugar, ¿no? O sea, realmente veo una oportunidad muy grande dentro de los tiempos difíciles que estamos viviendo con tantas complicaciones como por ejemplo para conseguir stock, entre otras cosas, ¿no? Sí, y lo económico que también está al caer. Pero bueno, yo lo que veo es eso, es lo que decís, es una oportunidad para mejorar. Veo que la odontología venía mejorando muchas cosas, como es
todo lo que es el flujo digital, venía mejorando la magnificación, venía mejorando un montón de aspectos, y creo que esto nos toca ahora para mejorar la bioseguridad. Sin duda es algo, una gran oportunidad para mejorar. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Cuando vos me digas, Manu, arrancamos, ¿eh? Lo manejás vos. Estamos en horario. Así que bueno, voy a presentar al doctor Fernando Soto para todos los que están en la sala, que ya son 163 y siguen entrando. Así que bueno, todos bienvenidos. El doctor Fernando Soto es odontólogo graduado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires en el año 2000, especialista en periodoncia. Durante 17 años se desarrolló como jefe de clínica en el curso de rehabilitación y oclusión oral de alta complejidad de la clínica Dato, el doctor Alonso, y desde hace ya algunos años lidera su centro de formación en la ciudad de Buenos Aires, así como también su práctica en la clínica privada, y a su vez es dictante de conferencias y cursos nacionales e internacionales en Latinoamérica y Europa. Así que bueno, la verdad es un gran honor y un gran orgullo tener a Fernando, que para nosotros es un gran amigo y un gran usuario de Straumann y de todos los productos de la compañía acá en Argentina, y tenerlo hablando de este tema de la bioseguridad, que es algo tan importante en estos días, para nosotros verdaderamente es un orgullo, y de nuevo te agradezco públicamente, Fer, por estar hoy con nosotros. Así que bueno, el escenario es tuyo, y bueno, como están leyendo en la pantalla, como van a leer en la pantalla de inicio, después del webinar de Fer, vamos a hacer un ida y vuelta de preguntas y respuestas que pueden ir dejando en el box. ¿Sí? Así que adelante. Muy bien. Muy bien. Antes que nada, entonces, agradecer también de mi parte la invitación. Creo que estamos viviendo un momento único. Siento, como he comentado en las redes y con la gente con la que me rodeo, estamos viviendo un momento único, sin ningún lugar a dudas, pero momento de una enorme oportunidad y de una enorme colaboración entre odontólogos, por sobre todas las cosas, que es, de alguna manera, lo que yo percibí más de cerca, ¿no? Hay una enorme colaboración y este tipo de emprendimientos latinoamericanos respecto a cómo va a ser, de alguna manera, la nueva clínica, me parece realmente importante. De ahí el nombre, ¿sí? Esta nueva normalidad en la práctica odontológica, que un poco yo venía pensando en este nombre y me lo terminó de definir Manuel, ¿no? Y la verdad que me parece que yo no soy especialista en bioseguridad, yo estoy en el mundo de la periodoncia y de la rehabilitación hace 20 años, y realmente son mis campos en donde me siento cómodo. Pero con todo esto me vi obligado, al igual que todos nosotros, a tener que estudiar y a tener que involucrarme. Y como soy un apasionado y siempre me gustó estudiar y siempre me gustó apuntar a lo mejor a la excelencia, me fui metiendo, y aplicamos hace aproximadamente aquí en la clínica en Buenos Aires, hace 3 semanas, este protocolo que de alguna manera hoy quiero compartir con todos ustedes, porque realmente me sirvió mucho para la llegada a los pacientes, para comunicarme con los pacientes. Nos llevó casi una semana integrarlo dentro de la clínica. A lo largo de esta hora les voy a compartir un montón de información. Esa información la van a poder encontrar en un link, ¿sí?, que les voy a dejar. Con el celular pueden escanear ese código QR. Cuando escaneen ese código QR van a entrar directamente al Instagram, ¿sí?, a mi Instagram, y ahí abajo, se los voy a mostrar ahora con una flechita, van a encontrar un link, ¿sí? Ese link les va a dar acceso a toda la información de la que voy a hablar en esta hora, ¿sí? Van a tener acceso a todos los documentos, a todas las imágenes para aplicar en la clínica. Van a tener acceso a unos videos que realmente son espectaculares, de un amigo español, que vive en España, pero es argentino, Federico Brunner, que ha organizado de alguna manera esta cuestión de la contaminación cruzada de una manera
muy práctica, realmente muy interesante. Finalmente van a encontrar, también hay información de STLs, archivos imprimibles. ¿Por qué? Porque hay muchos dispositivos que vamos a ver hoy que los pueden sacar de ahí, ¿sí? ¿Por qué se los señalo directamente en el Instagram y no les doy un link directamente en el Scandi? Porque, en el código QR, porque yo habitualmente voy cambiando la información que subo. Por ejemplo, la semana pasada subí información sobre erosión ácida, sobre diferentes tests, tiempo atrás sobre los instrumentales que utilizo para las preparaciones dentarias. Sí. Discúlpame que te interrumpa. Creo que no está convirtiéndose la pantalla. No sé si lo puedes chequear. Espera. Voy de nuevo. A ver ahí. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Sí. ¿Llegaron a ver lo del escáner? Sí. Por las dudas volví hacia atrás porque no tengo entendido bien dónde se cortó. Creo que se cortó en el perfecto. Les decía que toda esta información la van a poder encontrar en un link que está en el Instagram, ¿sí? Tienen acceso a través de ese scan, con el celular lo escanean y entran directamente al bio de mi Instagram. Ahí van a encontrar un link, ¿sí? Que es lo que le marco ahora con las flechitas, y de ahí tienen acceso a un Dropbox en donde van a encontrar imágenes, documentos, videos y archivos STL de todo lo que vamos a ver hoy y mucho más. Les decía que ¿por qué no les doy directamente el acceso al Dropbox? Porque yo voy cambiando, ¿sí? Y subiendo en diferentes semanas la información, ¿sí? Con diferentes Dropbox. Y de alguna manera la información de esta semana va a tener que ver con todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Semanas atrás compartimos test de erosión ácida y otro tipo de situaciones como relacionadas a las preparaciones dentales. Pero bueno, fundamentalmente con este scan reciben toda la información y pueden acceder a toda la información que vamos a ver hoy e incluso un poquitito más. Bien, la pregunta o las dos preguntas con las cuales yo quiero iniciar esto es, por un lado, ¿cuándo vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo? Porque en el marco de esta pandemia nos han habilitado para tratar urgencias, pero no para tratamientos, ¿sí? Por tanto, una de las cosas que me pregunto es, ¿cuándo vamos a poder volver a hacer estas cosas? ¿Cuándo vamos a poder volver a hacer híbridas, cirugías guiadas, restauraciones parciales, totales? ¿Cuándo vamos a poder volver a colocar implantes, ¿sí? A trabajar con regeneración tisular? ¿Cuándo vamos a poder volver a toda la odontología a la cual estábamos acostumbrados, ¿sí? Ahora, más allá de cuándo vamos a poder volver, que yo creo que no va a pasar mucho tiempo para volver, porque nos vamos a empezar a acostumbrar a esta nueva normalidad. Estoy convencido de que si mantenemos todos los cuidados que estamos incorporando progresivamente todos nosotros en la clínica, estos procedimientos tarde o temprano van a volver a naturalizarse en esta nueva normalidad. Entonces, por un lado me pregunto, ¿cuándo vamos a volver a hacer esta odontología? ¿Sí? Y por el otro lado, ¿cómo nos protegemos nosotros y cómo protegemos a nuestros pacientes? Hay un montón de información, ¿sí? En este momento, en todos lados, que a veces tanta información confunde, ¿sí? Esto es habitual. Entonces, de alguna manera, poder sintetizarlo, y este manual que tiene Straumann realmente está espectacular, ¿sí? que también está para compartir, pero sintetizar esto realmente es muy importante. Lo que yo les quiero contar hoy es mi punto de vista. Lo que les voy a mostrar es cómo dividí, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hablar hoy. Por un lado, vamos a hablar del paciente. ¿Qué hacer cuando el paciente, desde que sale de su casa hasta que se va del consultorio? En todas esas etapas lo vamos a ir analizando. Les voy a ir contando qué pasa en cada una de esas etapas. Punto número 2, los equipos de protección personal. ¿Cómo es el equipo de protección personal y por qué en el odontólogo? Para el asistente y para la secretaria, ¿sí? Imaginando que tienen todos esos equipos. Si falta la secretaria o la secretaria de asistente, ya veremos cómo compensarlo, ¿sí? Pero dividirlo en esas tres columnas. Para los clínicos, para las secretarias o recepcionistas y para las asistentes, ¿sí? O enfermeras. Y finalmente, todos los procedimientos de limpieza, descontaminación y esterilización
en diferentes aspectos. Lo vamos a ver en superficies, lo vamos a ver en los sistemas de aspiración, para los trabajos de laboratorio, cómo los vamos a preparar esos trabajos de laboratorio y cómo mandamos también las impresiones si estuviéramos trabajando con un flujo analógico. Y finalmente vamos a ver muy por arriba, ¿sí?, que la parte que más conocemos son los procesos de esterilización y preparación de electrodas. Vamos a comenzar entonces por el paciente. ¿Cómo este paciente es comunicado? Este es un punto clave. Antes de que el paciente llegue a la clínica, debemos de abordarlo. ¿Por qué? Para controlar su ansiedad, para controlar su preocupación. El gran problema con el que nos encontramos, ¿sí?, cuando volvimos a la clínica, que hace un rato lo hablábamos con Manu, justamente es, ¿y los pacientes? ¿Y los pacientes tenían miedo? ¿No estaban preocupados? ¿Iban a venir? Por lo tanto, todas estas preguntas que nos hacemos nosotros como odontólogos sobre toda la información que tenemos y cuál es la correcta y cuál no es correcta y cuál es exagerada, a los pacientes les sucede lo mismo. Por lo tanto, lo que decidimos hacer es esto que hoy de alguna manera les quiero compartir. Esto es, insisto, antes de que el paciente llegue al consultorio. Lo que vamos a hacer es, como paso número 1, vamos a enviarle un video en donde anunciamos básicamente la reapertura de la clínica o del consultorio y le vamos a informar qué medidas de bioseguridad estamos tomando dentro de la clínica. ¿Por qué? Porque de ahí, de alguna manera, ahí es donde se despiertan básicamente las dudas de muchos pacientes. ¿Me puedo contagiar en el consultorio? Para colmo, la prensa hizo como que los consultorios eran el epicentro de la contaminación cruzada, con lo cual es muy importante informarlo. Y esto lo hacemos no a través de las redes sociales, porque no tienen un impacto directo con nuestros pacientes, sino lo hacemos a través del WhatsApp. Esto es fundamental. Creamos grupos de WhatsApp para que la comunicación sea directa, sea bien teledirigida a nuestros pacientes. Una vez que esto fue hecho, vamos a contactar por teléfono a los pacientes para reprogramar los turnos. Veníamos de cuarentenas obligatorias en donde de un día para el otro nos quedamos con todas las agendas vacías y de a poco empezamos a volver con las urgencias y entonces tenemos que recontactar a esos pacientes para configurar un nuevo turno y poder continuar de alguna manera con estas cuestiones que veníamos. Una vez entonces contactado el paciente, le vamos a enviar nuevamente por WhatsApp, ¿sí?, el nuevo turno y la lista de cuidados que va a tener ese paciente. ¿Por qué? Porque hablando con los pacientes nos dimos cuenta que el punto número 1 estaban preocupados por las medidas de seguridad que íbamos a tomar en el consultorio. Y esto es muy importante, pero punto número 2, estaban muy preocupados por cómo iban a transportarse desde su casa hasta el consultorio y desde el consultorio desde su casa. Así que nosotros tenemos que cuidarlos más allá, tenemos que mostrar que tenemos un plan integral, no solo desde que entró al consultorio, sino desde que salió de su casa, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un ratito, que también se los quiero mostrar específicamente lo que nosotros les compartimos. Bien, una vez que el paciente entonces les decía confirmó el turno, le vamos a enviar al mismo tiempo, además de la lista de los cuidados, un video explicativo del protocolo de ingreso. ¿Por qué? Porque si el paciente llega y no sabe con lo que se va a encontrar, el paciente va a entrar directamente a la clínica. Y nosotros, antes de que entre a la clínica, tenemos que comenzar desde la puerta informándole qué cosas han cambiado. Para evitar el impacto de la llegada del paciente, vamos a empezar con tiempo, entonces, informándole de cómo va a ser el protocolo de ingreso. Vamos a enviarle también un formulario para poder determinar los factores de riesgo, o sea, para saber si ese paciente está en condiciones de venir o todavía tiene que esperar un poquito. Como por ejemplo, si tuvo algún episodio de fiebre y si acaba de volver de viaje, ya lo vamos a ver también. Luego, recordarle que deben de asistir sin accesorios. Esto es muy importante. Recordarle que no tienen por qué traer ni el celular, que no traiga aros, que no traiga relojes, la menor cantidad de cosas posibles y bolsos pequeños. Ya van a ver por qué les digo esto de bolsos pequeños, que fue también algo que agregamos en la atención y nos sirvió un montón, y a mucha gente que después me ha comentado también le sirvió un montón. Y finalmente, que venga solo en el horario, ¿sí?, que tampoco venga antes. Entonces les decía, lo primero que hacemos es enviarnos un video. En este video le vamos a informar, como les contaba, es un video que, como lo verán acá, está tomado directamente con el celular, no tiene mayor misterio, y les vamos a contar justamente
¿Qué medidas de bioseguridad estamos tomando para que se queden tranquilos? Además, ¿sí?, de ese video, le vamos a informar básicamente cuáles son, ahí lo van a ver en grande, cuáles son las medidas preventivas adquiridas justamente por este COVID-19, por esta pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Y fíjese este primer punto, al confirmar su turno le enviaremos un certificado para que pueda transitar sin problemas hasta llegar al consultorio. Mucha gente se preocupaba justamente de, ¿y cómo llego? ¿Y si la policía me para, cómo lo justifico? Bueno, informar todo esto antes de que el paciente venga va bajando, va tranquilizando. Explicarle que va, como ven ahí en el segundo punto, va a recibir un camisolín, ¿sí?, y un cubrecalzado. Todo es para ir preparándolo y que vaya de alguna manera teniendo idea de algunos de los cambios que vamos a estar viviendo, ¿sí? Otra cosa importante, y como les decía, la importancia de tener, ¿sí?, bolsos pequeños. Nosotros le vamos a entregar una bolsa descartable. Esto fue una idea que realmente fantástica, fue muy práctica. Nosotros no solo le vamos a entregar cuando entran los kits, ¿sí?, o el kit de alguna manera para que el paciente comience a disfrazarse, sino que le vamos a entregar una bolsa en donde él va a meter sus pertenencias, ¿sí? Porque de esa manera vamos a tener sus pertenencias aisladas también para evitar justamente que traigan diferentes infecciones, entre ellas el virus, dentro de la clínica. Muy bien. Vamos a ver entonces este segundo video, que es el que le enviamos al paciente, como les comentaba, ¿sí?, cuando el paciente acepta el turno. Estos videos tienen que ver con la explicación de qué va a pasar cuando ingresa, pero no solo explicándoselo por texto, sino un pequeño video muy casero. En este caso está mi asistente y mi secretaria, donde ellas mismas lo van teatralizando, pero donde le explicamos al paciente de alguna manera que al ingresar, ¿sí?, se va a poner un cubrecalzado descartable, donde va a haber de alguna manera la entrega de todo ese equipamiento. Es muy importante anticiparse a todo esto. También, dentro de las cosas que anticipamos, aparece esto. Nosotros utilizamos el de la UBA, que es de la Universidad de Buenos Aires, pero son una serie de preguntas, de alguna manera, que tienen como objetivo determinar si el paciente está en condiciones o no de asistir. Si hay algún riesgo, si hay algún indicador que pueda dejarnos ver el riesgo de que tenga esta enfermedad, entonces vamos a dilatar el turno por 15 días. Muy importante, les decía, recalcar que no tienen que traer accesorios. Todo esto está sucediendo antes de que el paciente llegue. Todo es la comunicación previa. Muy importante la comunicación previa, justamente para preparar al paciente, para tranquilizar al paciente, para que ya sepa con todo lo que se va a encontrar en el momento que llega al consultorio. Ahora, el segundo punto es, ahora el paciente llegó al consultorio, está con nosotros, ¿y qué vamos a hacer? Bien, vamos a comenzar colocándole un cubrecalzado, idealmente con los dispensers, no sé si los conocen, son unos dispositivos en donde el paciente pisa directamente y el cubrecalzado se abraza directamente. Si no lo tienen, bueno, yo lo tenía, se nos rompió, bien acorde a este momento, así que ahora lo están haciendo con la mano. Pero si tienen y consiguen los dispensers, muchísimo mejor, porque el paciente no tiene que agacharse a ponerse el cubrecalzado. En la misma entrada, sin que el paciente llegue a entrar a la clínica, le vamos a hacer el control de temperatura, ¿sí? Muy importante, antes de que entre. ¿Por qué? Porque también le avisamos, antes, en la comunicación previa, en el punto anterior, que si tiene una temperatura, ¿sí?, superior a los 37,5, el paciente no va a ser atendido. Ahora, es muy importante aclarar esto antes de que el paciente llegue para evitar un mal momento. Entonces, incluso antes de que ingrese a la clínica, le hacemos el control de temperatura. Y ya saben que si tiene más de 37,5, entonces no lo vamos a poder atender. Una vez que está hecho aprobado esto, entonces vamos a limpiar las manos con alcohol en gel. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a entregar algo que nosotros ya tenemos limpio, no estéril, pero sí limpio. Le vamos a entregar el kit de protección que va a contener la cofia, el camisolín y, como les decía, dentro todo de una bolsa descartable donde va a guardar sus pertenencias. El paciente entonces coloca cofia y camisolín, ya el cubrecalzado los tiene adentro,
y sus pertenencias las va a colocar dentro de esa bolsa descartable. Así queda, de alguna manera, en la recepción, ¿sí? Que en nuestro caso recepción y sala de espera están en el mismo lugar, queda el paciente parado, con cofia, con el camisolín, con el cubrecalzado y con una bolsa con todas sus pertenencias, esperando a que la asistente lo haga pasar al consultorio. Aquí vemos, por ejemplo, ese dispenser que les comentaba, que son fantásticos, no son nada costosos, ¿sí? Deben estar más o menos en el orden de los 60, 70 dólares, pero bueno, como les digo, yo no lo tenía, se me rompió y todavía acá no lo pude conseguir. El tema de los termómetros también fue muy difícil de conseguirlo, hay un sobreprecio en este momento, supongo que en el resto de Latinoamérica debe estar pasando lo mismo, por lo que yo leo y hablo con amigos de diferentes países. Termómetros infrarrojos, muy importante para evitar el contacto y determinar esta situación. El alcohol en gel, otro tip para tener en cuenta, el alcohol en gel lo tiene la recepcionista o la secretaria, no que es la persona que abre la puerta, no el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes mismos son los que van a apretar y colocarle el gel, perdón, ustedes no, la secretaria lo va a apretar o la recepcionista, y el paciente simplemente va a poner las manos. Queremos evitar, de alguna manera, que el paciente toque esto y pueda ser, de alguna manera, el punto donde se cruza. Vamos a utilizar, el paciente va a utilizar un camisolín de polipropileno 30 gramos por debajo de la rodilla, idealmente con manguitas y 2 cintas, una a la altura del cuello, una a la altura de la cintura. La recepcionista es la que se lo va a atar por atrás, insisto, por eso es muy importante hacer videos caseros, simples, con el teléfono, para que el paciente sepa un poco en qué se va a encontrar, ¿sí? Que tampoco se ponga ansioso en ese momento, muy importante. El paciente viene entonces con sus bolsas, ¿sí? Carteras, lo que sea, viene con sus bolsos y ya sabe y va a estar esperando, porque nos ha pasado, por eso se los comento, ya está esperando, ¿sí? Meterlo dentro de la bolsa. Ahora, un tip estratégico, lo hicimos y nos sirvió un montón. Mandamos a hacer unas bolsas, ¿sí? Reutilizables, que lo que tienen de interesante es que ustedes le pueden poner el logo y alguna frase, ¿sí? De esa manera consiguen, de alguna manera, llegar a su casa como una, de alguna manera, técnica de marketing, ¿sí? De alguna manera, por eso les digo, esto es una oportunidad para diferenciarse, para que la odontología siga subiendo, para valorizarnos aún más. Tenemos que tratar, sin duda, de verlo más como una oportunidad que de un castigo, porque si no, no avanzamos, no podemos enfrentar toda esta situación. Entonces, punto 1, antes de que el paciente llegue. Punto 2, cuando el paciente esté adentro, entra con esta bolsita entonces al room, o sea, al consultorio propiamente dicho, y una vez que el paciente ya se termina el procedimiento que se estaba planificado, se retira del consultorio con esa misma bolsita. ¿Qué pasa cuando el paciente está en el consultorio, cuando entró al consultorio? Bien, como hacíamos desde antes también, le vamos a colocar, en este caso la asistente, si es que lo recibe el asistente, le va a colocar lentes de protección. Esto es muy importante, no solo por lo que estamos viviendo, sino por siempre, evitar justamente que algún instrumento o algún material caiga en los ojos del paciente. La verdad que es una buena práctica. Le va a hacer un buche con peróxido de hidrógeno, el 1%, durante 30 segundos. Todas las superficies el paciente las va a encontrar cubiertas por film, ¿sí? Todas las de mayor contacto, y algunos tips o algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo clínico. Vamos a utilizar, de ser posible, aislación absoluta para disminuir la cantidad de aerosoles que generamos, los suctores de alta potencia en sintonía con lo mismo, tratando de disminuir la cantidad de aerosolización que estamos generando. Con respecto al instrumental rotatorio, tener en cuenta que luego de usarlo, debemos de tenerlo activo por 30 segundos más para vaciar todas las vías. Y esto es puntualmente en Argentina, ¿sí? en nuestro país, que es, el ministerio sugiere 1 hora entre pacientes, el intervalo cuando no se produjeron aerosoles, y 3 horas cuando se produjeron aerosoles, lo cual es bastante complejo de llevar a la clínica, pero insisto, esto es lo que se está sugiriendo. Ahora bien,
¿Cómo debe de ser nuestra clínica? Esencialmente, la clínica tiene que tener, o sea, lo que está en la atención del paciente, nada. ¿Qué quiero decir con nada? Literalmente nada. Fíjense el ambiente, muy puro, sin objetos arriba de la mesada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es eliminar la mayor, digamos, la mayor posibilidad de que aparezcan escondites en donde se metan los microorganismos, ¿sí? Entonces, disminuirlo al máximo. No quiere decir que lo vayamos a lograr en el 100%, pero intentarlo al máximo. Cuanto menos cosas, mucho mejor. Les decía entonces, a todos los pacientes les vamos a colocar estos lentes de protección, son fantásticos. Hay muchas cosas que, bueno, hablábamos hace un rato con Manuel, que yo creo que llegaron para quedarse. Algunas probablemente se vayan diluyendo en el tiempo y a medida que avanza la investigación y se conoce más a este virus, probablemente modifiquemos alguna cosa que otra, pero esto puntualmente, que son las gafas de protección durante el tratamiento clínico, son fantásticos. ¿Sí? A mí realmente me dejan muchísimo más tranquilo de no golpearlo con algo que no se caiga. Les decía, muy importante, el agua oxigenada al 1%, todos los productos que utilizamos para desinfección y esto de una que funciona de alguna manera como antiséptico, nosotros los mandamos a preparar a una droguería, a una farmacia, ¿sí? Para asegurarnos la pureza de la concentración. Ahora, ¿qué sucede con dispositivos que de alguna manera no son superficies, sin ninguna duda, pero no son las superficies de la clínica? En la imagen veíamos recién lo de la clínica, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las radiografías? En este caso, esto es de Dur, es un radiovisiógrafo. Lo que nosotros le ponemos son sobres que vienen específicos para esto, pero si no, crearlos. Hay rollos justamente de tiras, estos se consiguen, son cosas muy económicas, que justamente uno los va cortando y los va sellando para que protejan, por ejemplo, las radiografías, sea una analógica o sea una digital. Sí es muy importante cubrir, pero no solo a esto, sino también en la clínica encontramos otras cosas que deben de ser cubiertas, como por ejemplo las LED de fotopolimerización. En este caso vemos un airflow que sin duda también es necesario, o un detector de caries por fluorescencia. Les pongo esto como ejemplo. Pero sí es importante y entra dentro del mundo de superficies y que deben de estar cubiertos. O sea, repito, estamos cuando el paciente está dentro del consultorio, ¿qué se encuentra? ¿Sí? Se encuentra todo protegido. El punto más crítico de todo esto es la aerosolización, ¿sí? Sin duda, este es el gran problema que estamos viviendo dentro de la clínica. Y hoy día hay mucha información, y hay información que de alguna manera hoy está cuestionando si a través de los aerosoles realmente la carga viral puede llegar a producir la patología o no. No obstante ello, hoy día yo creo que es preferible cuidarse de más y no de menos, ¿sí? Hasta que realmente el panorama esté mucho más claro y mucho más conocido. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que generan todo esto? Bueno, el más conocido es justamente el uso del instrumental rotatorio. El instrumental rotatorio genera un enorme spray, una cantidad de aerosoles gigantes, pero no solo esto, sino además del instrumental rotatorio, nos encontramos con el instrumental oscilante. El instrumental oscilante puede ser tanto sónico, como el que estamos viendo en la imagen, que nosotros utilizamos para hacer preparaciones dentarias, o el ultrasónico, que también es muy conocido porque es el que normalmente se utiliza para hacer el tratamiento periodontal o los mantenimientos periodontales. Todos estos dispositivos, tanto el instrumental rotatorio como el instrumental sónico o ultrasónico, sin duda son responsables, protagonistas totales de la producción de grandes cantidades de aerosoles. ¿Y cómo evitamos estos aerosoles? ¿Sí? La verdad es que, por eso les digo, o sea, hoy día se habla de que solo atendamos urgencias, pero una apertura, por ejemplo, para aliviar el dolor de una pulpitis, por ejemplo, requiere la utilización de este tipo de instrumentos. Entonces, cuando son necesarios de utilizar, ¿cómo controlamos? Bueno, existen dispositivos, por ejemplo, como el NOLA, que lo que hace es combina de alguna manera un spandex con un sistema de succión, como el que ven ahí. Y bueno, en Argentina, por ejemplo, esto no es fácil de conseguir,
Pero si no, gracias a Dios, y un poco como les comentaba antes, esta generosidad, esta colaboración que yo veo que se está produciendo dentro de la comunidad odontológica, han aparecido STLs, o sea, archivos imprimibles, con este tipo de diseños que nos permite conectarlos justamente a los sistemas de aspiración, y estos sistemas de aspiración enganchados, por ejemplo, en un spandex, nos pueden hacer que al mismo tiempo que estamos trabajando, estos dispositivos están aspirando. Sin duda que deben de ser conectados idealmente a dispositivos de alta potencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para asegurarnos por lo menos una reducción significativa de esa aerosolización. Les decía hace un rato también que hay que tener en cuenta, desde el punto de vista clínico, la existencia del dique de goma o goma dique para, de alguna manera, limitar, ¿sí?, esa contaminación, ese riesgo de contaminación por estar justamente aislada la boca o la saliva de ese paciente. Y por lo tanto, la goma dique, que la usábamos tradicionalmente para, por ejemplo, cementar restauraciones, como estamos viendo en este caso, ¿sí?, hoy día la vemos que va incrementando sus indicaciones, ¿sí? Antes la utilizábamos, por ejemplo, como les decía recién, para cementar, por ejemplo, todas estas restauraciones parciales, y hoy creo, más que nunca, que han aparecido otras indicaciones, y es, que no es fácil, por lo menos en mis manos no es fácil, comenzar a hacer preparaciones dentarias con el dique de goma colocado. Desde ese punto de vista, o con este enfoque, en mis manos me resulta mucho más fácil, ya he hecho pruebas, no es fácil, pero me resulta mucho más simple si utilizo instrumental sónico, o sea, hago la preparación hasta yuxtagingival con la goma dique puesta, con alta velocidad, y luego trabajo con instrumental sónico. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no tendrían riesgo de lesionar al dique de goma. Esa es la principal ventaja que tiene este tipo de instrumental. Así que, de alguna manera, un tip que a mí me está dando resultado, ¿no? Esta combinación, y que, repito, creo que esto se va a ir moldeando, pero hay muchas cosas que van a quedar. Entonces, esta primera parte es justamente el camino del paciente, antes de que llegue, cuando llega a la recepción de alguna manera, y dentro del consultorio, qué es lo que sucede. Lo que les quería era un poco tirar algunas ideas de cosas que a mí realmente me sirvieron mucho. El segundo punto: ¿cómo es el equipo de protección personal o el equipo de protección individual, ¿sí?, de cada uno de estos tres personajes? De los clínicos, de las asistentes y de la secretaria o de la recepcionista, si así fuera. Vamos a comenzar por el del clínico, porque es el más complejo de alguna manera, y después vamos a ir viendo el del resto del equipo. Vamos a utilizar guantes de nitrilo o látex, da lo mismo para este caso, camisolines descartables, barbijo también descartable, si es posible el N95. En un rato vamos a hablar y vamos a meternos en aclarar, por lo menos para mí, fue de alguna manera un antes y el después, meterme en esto, en entender cómo funcionan las diferentes máscaras y los respiradores, así que vamos a hablar un rato de todo esto. Lentes de protección sin ningún lugar a duda, cofias descartables, la pantalla facial de protección, ¿sí?, que vamos a ver también para qué se utiliza y cómo puede contribuir al N95. Cubre calzados descartables y, al igual que le pedimos a los pacientes y al resto del equipo, no utilizar ni celular, ni pulseras, ni aros, ni relojes, etc. O sea, tratar de simplificar. Lo más importante, la OMS lo recalca todo el tiempo: el lavado de manos es clave, la distancia social es clave, la limpieza de superficies es clave. Son los tres puntos que no se discuten desde el día cero, ¿sí? Y esto no es poca cosa. Desde el día cero no se discuten estos tres puntos. Por eso insisto mucho en el lavado de manos. Pero no solo en el lavado de manos, sino que hay que tener cuidado, les digo por experiencia también propia. A mí me pasó que, claro, me empecé a lavar las manos un montón de veces por día. Claro, al cabo de los días se me empezaban a cortar las manos, se me empezaban a lastimar las manos. Qué fantástico, me estoy protegiendo, pero ahora tengo heridas por toda la mano. Con lo cual,
tuve que empezar a ponerme hidratantes de noche. ¿Para qué? Para por lo menos durante la noche tratar de recuperar a esa piel que está lastimada. No me parece un tema menor, ¿sí? Porque justamente después de tanto lavado se pueden lesionar justamente la piel. Les decía, en este contexto, también en relación con el cuidado, los guantes de nitrilo para mí son, también los probé, no volví nunca más al látex, ¿sí? No solo por las reacciones alérgicas, sino por ese talco que además te lastima mucho las manos. Con respecto a la protección ocular, la verdad es que inicialmente utilizaba lentes de protección, los tradicionales, los mismos que les mostraba hace un rato que usaba con los pacientes, hasta que se me ocurrió un día probar antiparras de 3M. Espectacular. ¿Por qué? Porque la antiparra, a diferencia del lente común, te sella periféricamente todo. No son antiparras de esquiador, ¿sí? ni para bucear. ¿Por qué? Porque obviamente serían demasiado grandes. A mí estas me resultan realmente muy cómodas, no me ocupan mucho espacio hacia adelante, con lo cual puedo utilizar después la máscara facial sin ningún problema. Pero me quiero meter en este tema porque realmente me parece muy interesante y donde hay muchas dudas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Máscaras o respiradores? Sin duda son descartables. ¿Pero qué es cada una de estas cosas? La máscara es lo que comúnmente, por lo menos nosotros en Argentina, le decimos barbijo. Esto es la máscara. ¿Y la máscara qué características tiene? Son holgadas, sí cubren obviamente nariz y boca, no se está quedando por fuera ojos, pero los ojos los podríamos tener cubiertos con las antiparras, o por lo menos yo uso antiparras. Mire qué curioso, están diseñadas, para mí también fue esto una novedad, están diseñadas para proteger en una sola dirección, es decir, protege al paciente, pero no al odontólogo, o sea, captura los fluidos que salen de quien la usa. ¿Sí? O sea, es unidireccional la protección, evita contaminar justamente al paciente. Dice ahí, las máscaras son usadas durante una cirugía para evitar, de alguna manera, si ustedes tosen o estornudan, no contaminar al paciente. Por lo tanto, no están diseñadas para proteger al usuario. Me pareció súper, súper interesante y muy importante. Pero por el otro lado, por eso yo estoy convencido de que esto, aunque estamos en un momento durísimo, nos va a levantar como clínicos, nos va a levantar como odontólogos y nos va a hacer más fuertes. Por lo menos yo lo veo así, me cambió muchísimo la forma de entender todo esto. Les decía, esto es el otro mundo, estos son los respiradores. A diferencia de las máscaras, son ajustadas, ¿sí? Y sellan. Este es el punto clave, sellan. Por eso, claro, cuando uno se saca un respirador, ¿sí? A diferencia de con un barbijo que no te lastimaba nada, sacas un respirador y tenés toda la cara lastimada, ¿sí? Es horrible. Además, cuesta respirar. ¿Por qué? Porque hay que usar los que no tienen válvulas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los que tienen válvulas, sí, claro, me permiten a mí respirar, expirar hacia afuera, pero lo que sale no está, de alguna manera, protegido, no está filtrado, ¿sí? Está saliendo directamente y por tanto puedo contagiar al paciente. Por lo tanto, utilizaremos respiradores sin válvula y estos respiradores están diseñados, a diferencia de los barbijos, para proteger al usuario y, en este caso, al paciente. Esto es realmente muy, 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 muy interesante. Tienen diferentes diseños, ¿sí? Todos realmente, la verdad, bastante útil. Yo por lo menos estoy utilizando uno de ellos, ahora en un rato les voy a contar cuál es. Por lo tanto, para entender cuál es la diferencia entre las máscaras y los respiradores, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Básicamente uno está, como dice ahí, aprobado por la FDA y el otro por la NIOSH. Están supervisados, están controlados. Pero, ¿hay algún punto de encuentro? ¿Hay algún punto de encuentro? Miren esto, es súper interesante, es original, ¿sí? Entonces le saqué un print a la website, y me pareció realmente muy, muy interesante. Los respiradores, de alguna manera, y que con la clasificación en este caso del N95, ¿sí? Que el otro día lo explicaron perfectamente bien, por eso me quiero meter más en todo esto. Si vinieron viendo la serie de webinars del lunes y del martes, de alguna manera
no profundizo en alguno de los temas que dieron los doctores, porque realmente los dieron muy profundo y muy interesantes, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante, el punto de encuentro entre lo que de alguna manera aprueba la NIOSH y la FDA, el punto de encuentro son los N95 quirúrgicos. Los N95 quirúrgicos, que tienen, a diferencia de los N95 convencionales, resistencia a los fluidos. Pero esto es recontra importante. Quiere decir que no todos los N95 resisten fluidos, ¿sí? Por tanto, no todos los N95 son aptos. Entonces, solo los que están cruzados y aprobados por la FDA o la FDA son los que debemos utilizar en clínica. ¿Por qué? Porque tienen resistencia a fluidos. En esta página, lo que vamos a encontrar es, de las diferentes marcas, en este caso, esos son los de 3M, cuáles de todos los N95 que están recomendados para ser utilizados son aptos para uso quirúrgico, o sea, cuántos resisten fluidos. Y son los siguientes números que les quiero mostrar acá. El 1804, el 1804S, ¿sí? Ahí ven otro, 1805, 1805S, resisten fluidos, 1860, bueno, y ahí va todos, ¿sí? Son esos 8. Estos son resistencia a fluidos. Yo el que estoy utilizando es este, el 1870, cuando lo consigo, el 1870 más cuando lo consigo, no es tan fácil. ¿Por qué me gusta este? Particularmente por esas cintas elásticas que tiene que van por atrás. ¿Por qué? Porque estos respiradores tiran mucho, obviamente para mantener el sellado. Y si me lo coloco detrás de las orejas, después me duele mucho la cabeza. Entonces, probé estos y realmente me resultaron espectaculares, ¿sí? Esto, si pueden, pruébenlos. El tema es que no hay disponibilidad abierta de todo esto. ¿Por qué? Como no hay disponibilidad abierta porque se están acabando, si no hay stock para todo, porque de repente todos nos volcamos a usar esto, y a pesar de que los gobiernos están dirigiéndolos al lado de salud, nos encontramos con esta pregunta. ¿Podemos reutilizarlos? ¿Podemos usarlos por mucho tiempo? Que son las dos preguntas. ¿El uso extendido lo puedo usar por mucho tiempo? ¿La reutilización lo puedo utilizar de un día al otro, por ejemplo? En este sentido, la CDC, como ven ahí, y ese es el link, ahí de nuevo con el celu lo pinchan y ya pueden acceder, ¿sí? Lo escanean y ya pueden acceder. Es súper, esta website es buenísima, a mí realmente es de donde yo más he sacado información, habla justamente de eso. ¿Por qué? Porque si no hay demasiada información dando vueltas. Yo me centro en estos lugares que les estoy diciendo, ¿sí? En estos lugares, NIOSH, FDA, la CDC, son los lugares que yo leo, nada más. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué dicen respecto de la reutilización o del uso extendido? Con respecto al uso extendido, miren qué interesante. La experiencia indica, ¿sí? Los resultados de las investigaciones, esas dos que ven ahí abajo, que pueden ser utilizados durante 8 horas y funcionan bien. Muy importante. Ahora. Recomiendan que en la clínica, ¿sí? tengan presente, tengan impreso esta serie de recomendaciones con respecto al uso del N95, que lo van a utilizar fundamentalmente los clínicos, que son los que están más expuestos a los aerosoles, o las asistentes si trabajan a 4 manos, que sin duda también está recomendado. Depende del tamaño, obviamente, de la clínica que tenga. Dice acá, deseche los respiradores después de uso durante los procedimientos de generación de aerosoles. Sin duda, se contaminan, no pueden ser reutilizados, ¿sí? Ahí abajo de nuevo está el link. Si se contaminan con sangre o secreciones respiratorias del paciente, tampoco sirven, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas indicaciones que lo hacen que queden afuera del juego. Pero mire qué interesante esto. ¿Cómo mejora, ¿sí? Cómo protege no solo a la cara, no solo a la piel del operador, sino que protege al N95? Y esto es interesante.
Proteger al N95 es muy importante porque extiende su uso. ¿Y cómo se hace? A través de un protector facial, que son las máscaras faciales. Otra cosa importante, higienizar las manos, ¿sí?, con agua y jabón o con un desinfectante, por ejemplo, alcohol, antes y después de tocar o ajustar el respirador. Muy importante. Yo me voy a poner el respirador, primero me lavo las manos, me pongo el respirador y voy a trabajar. Ahora, antes de sacármelo, de nuevo me tengo que poner lavar las manos. Por eso, lo que les decía antes respecto de en qué estado queda la piel de las manos después de tanto tiempo. De nuevo, 8 horas. Repito esto porque esto es lo que está publicado. 8 horas de uso continuo o intermitente. Esto para mí es la palabra clave. El tema es que son muy, 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 muy costosos. Sin duda, todo esto funciona, excepto que se rompan, ¿sí? Ya no se puede solucionar. Pero tenemos 2 estrategias para hacer que ese N95 perdure más en el tiempo. Una, les decía, colocar o utilizar esas máscaras de protección. 2, colocarle un barbijo quirúrgico encima. De esta manera, prolongamos la vida de los N95. ¿Sí? Entonces, la máscara ya de por sí está recomendada. Y el segundo barbijo encima, este que les estoy mostrando, tiene como principal objetivo proteger al N95. ¿Sí? Esto es lo más importante, ahí tienen una imagen de cómo sería, por ejemplo, la máscara. ¿Y qué sucede con el otro punto, que es la reutilización? También hay recomendaciones para el equipo de trabajo y son esencialmente los mismos. Les dejo el link ahí abajo, en el código QR, para que lo puedan explorar. Esto directamente, si escanean esto, lo lleva a este punto, a todo esto que van a encontrar aquí. El otro día, el martes, la doctora mostró una manera de almacenar el N95 realmente muy práctica. Bueno, de nuevo, lo mismo, cuidado con tocar el interior del respirador, cuidado con lo que hacen con el respirador, tener mucho cuidado y trabajarlo siempre con guantes nuevos. ¿Para qué? Para que pueda ser utilizado nuevamente y evitar también, de alguna manera, apoyarlo en cualquier lugar. ¿Sí? Hay que tener cuidado, hay que ser muy consciente de dónde lo vamos a almacenar y si es de muchos clínicos, por favor, identificar a quién corresponde cada uno. Volviendo y seguimos con la línea de cómo se visten los clínicos, utilizar también un camisolín, en este caso tener en cuenta de que puede ser un camisolín un camisolín hidrorrepelente o no, ¿sí? Es muy importante que cuando van a trabajar con aerosoles, sí utilicen un hidrorrepelente. Cuando no van a trabajar, por ejemplo, es una consulta y no van a utilizar aerosoles, ¿sí? O es simplemente para medicar al paciente, entonces pueden utilizar un camisolín absolutamente normal. ¿Sí? No es necesario utilizar con hidrorrepelente, que encima son bastante más costosos, ¿no? Bien. Les decía entonces, también parte del equipo básico teníamos a estos protectores faciales. ¿Y qué pasa cuando tenemos lentes? Muchas veces nos encontramos con el problema de que con los lentes colocados, porque no vemos bien, estas máscaras terminan siendo muy molestas. Y por lo tanto, y esto también lo van a encontrar en el link que les dejaba antes, que van a encontrar en la bio de mi Instagram, aparecen estos dispositivos son muy, muy interesantes, se colocan sobre las patillas de alguna manera de los anteojos y después tienen esos brochecitos para agarrar, ¿sí?, a el plástico protector, ¿sí? Esto es realmente muy importante. Fíjense, este es el STL, lo pueden mandar, hay uno obviamente para la derecha y uno para la izquierda, como lo ven está escrito en portugués porque me lo mandaron de Brasil. Ahora, es muy importante, ven ahí el espacio para colocar justamente el plástico, ¿sí?, que los va a proteger. Entonces se enganchan la patilla y tienen directamente el plástico. Realmente es muy interesante, a muy, muy, muy bajo costo, y no tienen tantas cosas encima que, bueno, como ya estarán experimentando en la clínica, uno está repleto. Cofias descartables, otro tip también, el otro día también lo compartía. Yo empecé usando la cofia directamente, pero me marcaba toda la frente. Entonces, ahora lo que utilizo es una cofia de tela y arriba de la cofia de tela, la cofia descartable, para que de esa manera no me lastime la piel, porque si no me la hacía.
Y finalmente, como les comentaba, el punto más importante que es, el más importante, comparte, digamos, la misma lógica que el resto del equipo e incluso el paciente, que es el cubrecalzado. ¿Sí? Recuerden que se descubrió básicamente que a través del calzado se puede transportar este virus. Nuevamente recordar, y por eso lo pongo tantas veces, el lavado de manos es clave, ¿sí? Es sólido desde el primer día, siendo uno de los elementos más importantes. Ese lavado de manos puede hacerse con productos especiales, ¿sí? O con simplemente un detergente. Y es muy importante hacerlo siguiendo los protocolos en el manual, ¿sí? Que seguro van a lanzar, después Manu seguro les va a comentar, yo igual lo tengo ahí para compartir también. Viene todo el protocolo de cómo es la secuencia para higienizarse las manos. También, insisto, muy importante. Luego tenemos la asistente, esencialmente el mismo equipo, por un tema de stock, el N95 no se los damos, trabajan con los barbijos quirúrgicos, los triple capas, y arriba la máscara facial y los lentes de protección, pero el N95 básicamente porque no hay suficientes, ¿sí? Insisto, antes de colocarse el equipo de protección personal, lavarse las manos, después de quitarse el equipo de protección personal, lavarse las manos. Y un detalle más, antes de quitarse el equipo de protección personal, rociar con alcohol, muy importante, ¿sí? ¿Qué diferencia entonces, les decía, existe entre cómo está vestido un clínico y cómo una persona, un asistente o una persona que está encargada del área de la esterilización, con guantes diferentes? Los guantes que utilizan esas personas son más gruesos, son más resistentes al ataque químico y al riesgo de poder pincharse cuando están manejando justamente todo ese instrumental. Es el único detalle, y después esto que les comentaba, que tiene que ver con el stock, de lo que sucede con los N95. ¿Y qué pasa con la secretaria? La secretaria, a diferencia nuestra, lo que sucede es que sí mantiene el comisolín, de nuevo va con el barbijo, un barbijo convencional nuevamente, un quirúrgico de triple capa, cofia, lentes de protección, cubre calzado, la pantalla, pero muchas veces nos preguntaban, ¿pero por qué la secretaria también tiene que tener todo ese equipamiento? Y la verdad es que me mandaron algo muy interesante, ¿sí? Un video realmente muy interesante que se los quiero compartir y que también lo tengo, que se publicó en Japón, y habla básicamente de un estudio, ¿sí? Esperen que voy a bajar el volumen. Muy interesante, en donde lo que hacen es evalúan en un ambiente cerrado qué sucede cuando una persona estornuda, ¿sí? O tose. ¿Qué pasa en ese momento? Básicamente lo que se hace es la diferenciación entre lo que se denominan macrogotas y microgotas. Miren qué interesante esto. Estas macrogotas, que ahí las ven de un color verde azulado, al cabo de aproximadamente 60 minutos, por el peso que tienen, caen al suelo y no suelen tener un rango mayor al 1,5 metros. Ahora, el problema se sucede con las microgotas. Esas microgotas, que son las que ven ahí en colorado, se mantienen dispersas en el ambiente por muchísimo más tiempo. Fíjense, 20 minutos después de ese estornudo, todavía las microgotas siguen en el aire. Hoy lo que se cuestiona es si la carga viral que transportan es suficiente para producir la enfermedad. Pero, como les decía, hoy yo prefiero tomar medidas de más y no de menos. ¿Qué sucede? ¿Cómo solucionamos este problema? Por eso es que, y para solucionarlo, es que lo que se está recomendando es ventilar. ¿Por qué ventilar? Porque lo que sucede, y miren qué interesante en este estudio que hacen, es ¿qué pasa cuando abren una sola ventana? ¿Qué pasa cuando abren una sola ventana? Durante 5 a 10 minutos, ahí ven todas las microgotas medio fluorescentes, durante 5 a 10 minutos al abrir la ventana, fíjense cómo todas estas microgotas se van. Y es por eso que entre paciente y paciente, si tuviéramos la posibilidad de tener una ventana cerca de la recepción,
sala de esterilización, sala de espera, en todos los ambientes posibles, después de atender a un paciente, ventilar de 5 a 10 minutos para eliminar todo esto. Repito esto, aunque no se sabe hoy si esa carga podría llegar, porque hay mucha cantidad de información al respecto, prefiero hoy tomar medidas de más que de menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque prefiero prevenir y no andar después curando. Y entramos entonces ya en el último punto, que tiene que ver con la limpieza, con la desinfección y con la esterilización. Me quiero meter con los dos primeros puntos, el último no es tan importante porque es básicamente los protocolos de esterilización que conocemos siempre y que no hay ninguna novedad. Con respecto a esto, les recomiendo también, nosotros utilizamos todos productos DUR, son espectaculares, realmente para todo lo que es limpieza te ofrece un paquete completo de soluciones. A mí me ha resultado muy bueno y después de toda esta situación lo que he hecho es, y se lo recomiendo, entrar a la página de DUR para explorar y entender cómo va en cada uno de los puntos, mostrando de alguna manera videos. Les muestro el video, pero para que después lo vean ustedes tranquilos, ¿sí? Es básicamente qué protocolos tenemos que tener durante la limpieza de superficie. Mírenlos tranquilos, súper, súper, súper recomendado todo esto para que uno tome más conciencia de cómo limpiar los pisos. Yo se los hice ver directamente a la asistente y a la secretaria para que entiendan de alguna manera que los trapos con lo que limpian el piso son afectados también y que por lo tanto no se puede usar el mismo trapo entre paciente y paciente. Bueno, todo eso lo fuimos hablando con todo el equipo clínico e incorporando todos estos hábitos que antes tal vez no lo teníamos tan pulidos. Con respecto a qué utilizar, porque también sobre esto hay muchas discusiones, cuál es el mejor desinfectante para superficies. La verdad es que hay muchos, hay mucha cantidad de opciones. Y les repito, esto también está en el link que les dejé al principio, que los va a llevar a, ¿cómo se llama?, a la bio de mi Instagram, y ahí van a encontrar el Dropbox, donde van a encontrar también esta información, como toda la información que veníamos viendo previamente. Esto realmente es fantástico. Tienen toda la lista, es de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana, donde van a encontrar, son muchas hojas donde van a encontrar todas las marcas comerciales, con qué están compuestas y cuánto tiempo de aplicación, porque obviamente depende del tipo de concentración. Súper recomendado para aclarar, porque lo que necesitamos es aclarar. Ahora, los más comunes, de los que se habla normalmente, son de estos dos, del hipoclorito y del alcohol. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos dos productos? El hipoclorito, que también sobre esto hay mucho, algunos hablan de 0.1, unos al 1%. La verdad es que el punto es, si las superficies están limpias, que nosotros lo hacemos siempre, o sea, primero limpien con detergentes, ¿sí?, y después se le pasa el hipoclorito, ¿sí? Entonces, si la superficie está limpia, entre comillas, no desinfectada, pero sí limpia, lo pueden hacer con hipoclorito del 0.1. Pero si está sucia, entonces lo van a tener que hacer con hipoclorito del 1%. Esto es un poco la diferencia. Sin duda que se le da a veces mucha más relevancia al 1% porque cubre todo el espectro. Pero claro, hay que tener cuidado porque el hipoclorito al 1% va a matar bichos, pero nos va a dejar sin consultorio en poco tiempo. Entonces, ahí entran otros jugadores, como por ejemplo lo que usamos nosotros, que son amonios cuaternarios, que realmente son fantásticos, ¿sí?, que lo van a ver en la lista que antes les comentaba. Pero bueno, el hipoclorito de sodio es el más barato, es el más simple, funciona de 10, ¿sí? Entonces, con esto vamos a hacer la limpieza de básicamente el área clínica completa. El área clínica completa se va a descontaminar con hipoclorito 1% como mínimo. Después entran las variantes. Les comentaba, yo utilizo amonio cuaternario, ¿no? Pero esto estaría muy bien. Área clínica, cuidado con el área de esterilización, ¿sí? Acá lo mismo, con mucho cuidado, con mucha minuciosidad, y repito, porque esto es muy importante, primero limpiar las superficies con detergentes.
primero limpiar la superficie con ¿qué son superficies? El piso, los frentes de los cajones, frente de las alacenas, respaldos, ¿cómo se llama? Mesadas, todo eso, ¿sí? Y finalmente, lo que tiene que ver con todo el sistema de pasillos. En este caso, nosotros lo que en su momento cuando armamos la clínica, ya tiene 8 años, lo configuramos con esos botones plateados que ven en las puertas, porque son botones que se activan con el codo, por eso son grandes. Entonces uno activa con el codo e ingresa. Esto para evitar justamente tocarlo con la mano. Nada más que eso. Todas las superficies delicadas las vamos a limpiar con alcohol 70%, ¿sí? No con hipoclorito, siempre con alcohol 70%. No, repito, con hipoclorito porque daña muchísimo. Por ejemplo, el sillón. ¿Sí? El sillón lo limpiamos habitualmente con esto. Limpiamos también con alcohol 70 los lentes de protección de los pacientes, los lentes de protección nuestros. Limpiamos también las máscaras faciales, ¿sí? Pero no se puede limpiar con hipoclorito. Con esto van muy, muy bien las luces LED. Les recuerdo, nosotros le colocábamos una funda, al igual que los detectores de caries, entonces ahí sí le colocarán una funda y todo el sistema de rotatorio se esteriliza directamente, ¿sí? Pero básicamente, como les digo, cuidado con lo que usan, tengan en cuenta de que si Dios quiere vamos a seguir siendo odontólogos por varios años más, y estos productos son agresivos para con los plásticos, ¿sí? Así que, y con los metales ni hablar de hipoclorito, así que con cuidado. Yo por eso utilizo mucho amonio cuaternario. Bueno, otro punto muy importante que tiene que ver con la limpieza del sistema de aspiración, muy importante. En este caso, como les decía, yo utilizo productos de DUR. Aquí en Argentina hay un producto que es fantástico, que lo fabrica IOI, que se llama Suctol, para por lo menos los que están en Argentina. Es una variante a estos, funciona de la misma manera. Es muy, muy bueno. Repito, tengan en cuenta estos videos, mírenlos, están todos en DUR, ¿sí? Clarifica, les ayuda a entender de alguna manera a uno mismo, a los equipos de trabajo, ayuda a concientizar. Los videos, a veces se dice, las imágenes valen más que 1000 palabras. Bueno, los videos aún más todavía, así queda todo mucho, mucho más claro. Con esto, de alguna manera, no solo desinfectan todos los sistemas de aspiración, sino también la bacha, un elemento también muy delicado. En mi caso, yo utilizo este producto, el Orotol Plus, pero consulten, en cada país existe siempre algo para descontaminar. Un detalle con las bombas de vacío, cuidado con las bombas de vacío que tengan filtros. ¿Por qué? Porque si no, mandan todo el contenido hacia el exterior. La calle, por ejemplo. El otro día hablaba con un amigo y me dice, al baño. Bueno, sin duda que hay que tener filtros para frenar lo que sale al exterior, ¿sí? En el caso de estas bombas de vacío, uno le incorpora los filtros y se acabó el problema. Y el último punto que quería tocar es el tema de la limpieza de impresiones y registros. Muy importante. De nuevo, los invito a ver estos videos porque son realmente muy interesantes. Desde ya que no tengo nada que ver con DUR, simplemente lo que les quiero contar es cosas que a mí realmente me sirvieron, me aclararon a todo el equipo, ¿no? DUR tiene obviamente productos específicos para hacer las descontaminaciones de impresiones, ¿sí? Hay dispositivos especiales, como esta máquina que ven ahí, para hacer la descontaminación, tanto de impresiones de alginato y de silicona. Pero ¿y si no tenemos eso? Y si no tenemos eso, para las impresiones de alginato, vamos a pulverizar hipoclorito de sodio al 1%, ¿sí? Lo vamos a meter dentro de una bolsa durante 10 minutos. Repito, van a agarrar el alginato, primero lo enjuagan, por eso digo, miren los videos, esos que son muy, muy didácticos. Primero los enjuagan para sacarle todo la saliva, todas esas cosas, la sangre, lo que tenga. Luego lo pulverizan con hipoclorito de sodio y lo meten dentro de una bolsa cerrada durante 10 minutos. Luego lo sacan, ¿sí? Lo enjuagan y hacen el modelo de yeso. Cuando utilizan silicona se puede sumergir, esta es la diferencia, ¿sí? También el 1% de 15 a 20 minutos. Insisto,
Esto es la versión universal. Si tienen productos especiales, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y muchísimo mejor aún si pueden estar trabajando con flujo de trabajo digital. ¿Por qué? Porque de esta manera nos ahorramos un montón de variables. Sí, siempre tener en cuenta que las puntas, ¿sí?, deben ser esterilizadas con un autoclave o en frío, pero tienen que ser esterilizadas, ¿sí?, porque si no estaríamos haciendo, como siempre, contaminación cruzada. Sin duda esto es una solución fantástica para el que lo tiene, para el que no, bueno, utilizar lo que hablábamos antes. ¿Y qué pasa con las restauraciones? Bueno, con las restauraciones, tener en cuenta que si son restauraciones rígidas, prótesis parcial removible o prótesis total removible, inmersión en alcohol 5% durante 5 minutos. ¿Qué cosa? Todo. Por ejemplo, estos son overlays de cerámica, se pueden meter. Esto que ven aquí son restauraciones totales, también revestidas con cerámica feldspática y núcleos de disilicato de litio, sin ningún problema se pueden meter en alcohol. Y esto que vemos aquí es una prótesis parcial removible superior, que también sin ningún problema se puede meter en alcohol durante ese tiempo para asegurarnos de que esté limpio antes de llevarlo a boca del paciente. Con respecto a la esterilización del instrumental, nada, no les quiero meterme en este tema porque ya nos estamos pasando de tiempo y creo que no van a sacar nada. Esperen que me voy yendo para el fondo. Conclusión. Tener el punto para mí clave de todo esto, además de que creo que es un buen momento para concientizarnos, tenemos un poco más de tiempo para seguir estudiando, para seguir mejorando, para seguir levantando el nivel de la odontología. Ahí están de nuevo el escaneado que les dejo para poder acceder a toda esta información, que se las dejo ahí pinchada en el Dropbox del Instagram. Y como les dije al principio también, para los que se sumaron después, mucha de esa información yo la voy actualizando, ¿sí?, y voy subiendo información de otro tipo, ¿no?, también. Por eso es que siempre en la bio del Instagram van a encontrar los accesos. Y por el otro lado, el punto de no solo creo que es una oportunidad, sino que es momento más que nunca de planificar. Necesitamos tiempo para planificar. Para que todo esto funcione, vamos a trabajar con sesiones más largas con los pacientes para hacer los turnos mucho más efectivos, para poder solventar y compensar los costos extras que estamos teniendo, de alguna manera, y también planificar porque necesitamos tener todo el instrumental listo para sacar, ¿sí?, cuando el paciente ingresa, para lo que tenemos de alguna manera planeado para ese día. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de no andar tocando cajones, que es lo que uno habitualmente tiende a hacer. Todo esto es, repito, planificación. Planificar los turnos lo más largos posibles, planificar qué le vamos a hacer, planificar qué vamos a utilizar para que cuando el paciente llegue, entonces el paciente llega y el asistente saca todo, o ustedes mismos sacan todo antes de comenzar a trabajar. Y lo último, Manu, estamos ya con las preguntas y respuestas, si te parece. Bueno, Fer, la verdad que es súper claro, como siempre, por supuesto. Y sí, tuvimos algunas preguntas en el chat, que las voy a ir leyendo, bueno, en orden cronológico, ¿no? Desde que aparecieron hasta las últimas. La primera pregunta que hicieron fue si el Ministerio de Salud acá entregó directrices puntuales sobre el tiempo de espera entre pacientes con y sin aerosol, sobre lo que mencionaste en la presentación, que era 1 hora sin y 3 horas con aerosol. Bueno, no sé si querés agregar algo al respecto. No, está perfecto, sí, es así. Es del Ministerio de Salud y lo aclara así. Tal vez cambia, pero hoy es así. Tremendo. Es un montón de tiempo, sí. Una locura total, pero sí, así figura. Por eso, y yo me quedo con esto mucho, porque creo que lo único que podemos hacer es planificar y aprovechar a dar turnos más largos en la medida de lo posible, porque
son situaciones que yo creo igual en el tiempo se van a tener que flexibilizar porque son insostenibles en el tiempo. O sea, que clínicamente Sin duda. nos vamos a quedar sin consultorio, es imposible. Sí, no, es que baja la rentabilidad también un montón, ¿no? Por eso, sin duda. Además, ya de los costos que ya tenemos de por sí, que se incrementaron. Totalmente. Muy bien, clarísimo eso. Sobre las gafas que se le entregan al paciente, también preguntaron si algún paciente se rehúsa a usar gafas que no son suyas, o si te ha pasado. O sea, lo que entendí yo de la presentación es que, bueno, se decontaminan, yo también lo hago en el consultorio, no tengo un stock interminable de gafas, o sea, las tengo, qué sé yo, 5 y las voy decontaminando. Sí, si los pacientes se rehusan, los pacientes son muy curiosos, Esta semana me pasaron cosas insólitas con los pacientes. Por ejemplo, una chica vino para colmo, por eso. Nosotros les mandamos todo eso que les comentaba antes de empezar, con lo cual el paciente sabe todo lo que va a recibir. Totalmente. Bueno, no quería ponerse la cofia porque se le arruinaba el peinado. Me pasó eso. Me pasó que otro paciente no se quería poner las gafas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Me pasa de todo, todo me pasó. Así que nada, lo que pasa es que hay que explicar. Nosotros, yo tampoco tengo, no son descartables esas gafas. De hecho, debo confesarte que compramos Valeria, que bueno, es mi mano derecha, obviamente trabajamos juntos en el consultorio, había comprado gafas para tomarlas como descartables, porque yo ya me imaginé que algún paciente puede decir. Son tan malas que se rompen, entonces no sirven. Finalmente compramos las que les mostraba, que son las de 3M, que están buenísimas, pero claro, me han preguntado, ¿cuántos? Y, ¿qué crees que en 3 semanas, 1. Y en 3 semanas, igual esta fue la semana, porque la gente, me parece a mí, que está empezando a acostumbrarse a esta nueva normalidad y hasta la empieza como a cuestionar ya, ¿no? O sea, todavía no salimos, pero ya estamos cuestionando. Entonces yo lo que les explico es que es un poco lo que prefiero tomar medidas de más que de menos, ¿sí? Hoy más que nunca. Y eso que de las lentes de protección no es nuevo, nosotros se lo damos hace años, pero habíamos pensado que tal vez por esta situación antes no decían nada y hoy preferían que sea descartable. La verdad que las descartables son malísimas, terminamos usando la de 3M y le tenemos que explicar, ya la asistente, claro, ya se enteró de todo esto, entonces le dice, quédese tranquilo que esto está limpio, ¿sí? Esto está limpio, no tiene nada, pero sí, me preguntan también. Muy bien, clarísimo. Creo que la premisa, digamos, que sobrevuela todos los consejos es eso, tratar de ser precavido de más y digamos, y en eso entra también el hecho de explicárselo al paciente. Yo creo que sí, Manu. Insisto, hay muchas cosas que se están diciendo hoy. Mi postura es, por lo menos dentro del consultorio, después en la vida personal cada uno hace, pero es mostrar que tomamos todas las medidas y más y ir viendo. Después, tiempo para volver para atrás es fácil. Totalmente. Fácil. Muy bien. Bueno, en un momento en el chat hablaron de un temblor en Santiago de Chile y por suerte ahí ya ponen que están todos bien, así que les mandamos un saludo. Tremendo. Bueno, sí. Me alegro. Gente sísmica, sí, bueno, terrible. No, bueno, piden de vuelta el link para el SharePoint que hablaste al principio sobre los STL y los documentos. La verdad yo lo estoy viendo en estos días y está súper completo, Fer. La verdad, felicitaciones por eso. Tienen todos los documentos, tienen videos, los videos están buenísimos que hay, pero buenísimos. Sí. Tienen los STL también de todo para imprimir. Así que ahí lo tienen todo, ahí se los dejo para que lo quiera escanear. Perfecto.
Preguntan si va a quedar grabada la conferencia que acaba de dar Fernando, y sí, la gente de Straumann México, que está en la organización de todas estas jornadas de bioseguridad, va a subirla a un canal de YouTube, si quieren consultarla, y seguramente la estaremos subiendo a alguna plataforma de webinars donde vamos acumulando todos los webinars que hicimos en esta época de pandemia. Así pueden volver a consultar el contenido, por si quedó alguna duda. Preguntan si todo el material que mostraste para los pacientes se cambia, perdón, no, el material que mostraste para el consultorio se cambia con cada paciente. Entiendo que la respuesta es sí. Y preguntan también cuál es la política con los aires acondicionados en el consultorio. Por ahora, por eso digo, por ahora nos estamos muriendo de calor. ¿Por qué? Bien. Porque, de nuevo, el tema es polémico. Se habló mucho de los aires acondicionados centrales. Nosotros tenemos split, no tenemos central. Pero la verdad es que, gracias a Dios, estamos en invierno, pero prefiero no prendernos para evitar alguna sensibilidad. ¿Sí? Por eso, es eso. Prefiero tomar medidas de más que de menos. El tiempo después va a ir decantando seguro y algunas cosas van a volver a la normalidad. Tenemos la suerte nosotros de estar en un piso 16, con lo cual bien, abrís un poquito una ventana y enseguida... Y corre viento. Sí, sí. Está bien. Perfecto. Preguntan si para el sillón se puede utilizar el amonio cuaternario, o bueno, algún derivado, ¿no?, del amonio cuaternario. Absolutamente. Como alternativa, muy bien. Para las restauraciones, ¿qué tipo de alcohol? Preguntan, se ve que no escucharon bien. ¿Era alcohol etílico o isopropílico? Ahí se los pongo de nuevo. Todo Dale. etílico. Perfecto. Esto, perdón, me equivoqué, me fui a la otra. A ver, ¿es ahí? Correcto. Etílico. Muy bien. Hay una pregunta, y esto lo vi en varios lugares, sobre radiación UV y ozono para decontaminación de ambientes. No sé si has leído algo, visto algo interesante. Un montón. El tema es Sí. complicado. ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasó con todas estas dos cosas? Primero, lo de la luz UV, claro, funciona, pero hay muchas variables. Hay muchas variables. Las variables tienen que ver, por ejemplo, con la intensidad, el espacio, el tamaño del espacio que querés limpiar, de alguna manera esterilizar. Por el otro lado, uno tiene que ser consciente de que lugar donde hay sombra, lugar donde no es efectivo. Por lo tanto, te hacen un problema, porque te hacen un problemón. Porque tenés que poner una enorme cantidad de generadores de luz UV. Una enorme cantidad. Sí. Porque el sillón en sí mismo hace sombras por todos lados. Sí. Por lo no había tanto... pensado lo de la sombra, es cierto. Claro, las sombras son un tema. Más allá de que, obviamente, que tiene que estar todo súper limpio. Al igual que cuando uno aplica un descontaminante de superficie, es que está todo limpio. O sea, primero detergente, pero después, la sombra es el gran problema de todo eso. Después, claro, cuidado con la piel. O sea, ustedes tendrían que, por lo menos, yo he consultado mucho de todo esto a gente del área comercial, ¿no? A ver qué solución te pueden dar. Porque yo no entiendo nada de todo esto. Solo toco de arriba y te puedo comentar estas cosas de alguna manera que las experimenté, que de alguna manera leyendo las contraindicaciones o los cuidados que tenés que tener. Entonces, con respecto a la UV, punto. La intensidad, el espacio que vas a cubrir,
tener cuidado con las sombras y tener en cuenta de que cuando lo encendés no estás en el consultorio. Significa un tiempo. Sin duda. Después Mucha está gente el ozono. utiliza sistemas de control remoto para este tipo de desinfección, Exacto. pero bueno, no se termina de entender cuál es la dosis necesaria y también qué es lo seguro para uno utilizándolo. Es un gran gris que creo que hay, por lo menos para mí, no sé. Total, no, bueno, en el consultorio ni te puedes decir, o sea, tenés que ir, ¿no? Pero bueno, sigamos. Después tenés el ozono. Sí. El ozono a mí me resultó mucho más atractivo porque a diferencia del UV, cubre todo. Como es un gas, cubre todo el O3. Ahora, ¿qué pasa? Hablando, yo no sé nada, repito, pero hablando con gente que sí sabe, claro, me dicen, es muy difícil, primero, hay que saber qué espacio querés cubrir para si el generador cubre todo el volumen que vos querés cubrir. Punto 1. Punto 2. Hay que certificar, tiene que haber alguna manera de testear de que el equipo que genera el ozono esté generando el ozono a lo largo del tiempo, de alguna manera, necesario. Otro problema más. ¿Qué pasa si hay una fuga? ¿A qué me refiero con fuga? Los consultorios que tenemos nosotros tienen puertas de vidrio, con lo cual el gas se escaparía por los costados. Entonces, ¿cómo se planifica? Yo no lo sé, pero digo, ¿qué pasa con esa fuga? Lo que se está escapando es un gas que es tóxico. Por lo tanto, yo no sé qué es lo que está pasando en el resto de la clínica. A ver, para mí la solución está en... por lo tanto, yo no tengo aplicado ninguno de los dos sistemas, ni ozono ni UV. Me parecen interesantes un montón me parece interesante, pero necesito encontrar algún comercial, o sea, alguna empresa que fabrique que necesita hacer un buen asesoramiento. O sea, creo que se necesita más que nunca. Yo no compraría por Mercado Libre, no. Exacto. No. Tiene que estar bien asesorado. Sí. Yo creo que sí. Para cualquiera de las dos tecnologías, como son peligrosas para nuestra salud, yo tendría que estar en contacto con, bueno, una empresa que se dedique a hacer eso, que vengan al consultorio, te hagan las mediciones, que te digan, necesita tal equipo, y uno puede preguntar, pero ¿qué? ¿Esto funciona? ¿Qué pasa con la filtración? No deja de ser algo muy peligroso. Hay mucho ozono, hay mucho UV, repito, yo creo que lo más prudente es preguntarle a un ingeniero, a una persona que se dedique a esto y que nos pueda asesorar, pero yo con todo gusto lo pondría. Sin duda, yo, algo que también hablamos en su momento del hipoclorito, que después de usar todo un día hipoclorito, me ha pasado y lo dejé de usar, que me afecta mucho la vía aérea superior. Y bueno, también yo pienso que todas estas cosas que uno piensa que, bueno, de repente no va a encontrar tirando una bomba nuclear dentro del consultorio. O sea, hay que tratar de modular y evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, creo que hay que ser muy cauto en ese punto. Bueno, te hago un paréntesis más en esto que me pasó. Los primeros 3 días cuando abrimos utilizábamos hipoclorito de sodio para descontaminar. Yo el tercer día me dolía la garganta. Entonces, hablo con un amigo que es químico y me dice, si le sentís el olor es porque está mal hecho. Claro. Entonces, a partir de ahí, un poco lo que les comentaba durante el webinar, que es, fui directamente a una droguería para que me preparen a las concentraciones que tienen que ser y con el nivel de pureza que tiene que tener el hipoclorito. Bueno, no hay más olor. O sea, de hecho me dijo, si al 0.1 sentís olor, porque no es, está mal. Entonces, bueno. O sea que estaba mucho más de la concentración que decía. No sé, pero lo que voy es, que es un poco, creo que así como lo del ozono y del UV, necesitamos consultarle a la gente que sabe en serio y que nos asesoren bien del tema, y diga, mira,
la verdad, Fernando, para este consultorio necesitas esto, esto y esto, y yo cada 3 meses te lo vengo a medir y yo me quedo tranquilo. Lo mismo con las concentraciones de los diferentes desinfectantes. Ir al que sabe y que te prepare como se tiene que preparar, porque son todas cosas que, como vos decís, Manu, nos van a jugar en contra de nuestra salud. Es que, Totalmente. Además, no podemos ser especialistas, o sea, somos odontólogos, creo que como profesión somos una profesión muy completa en cuanto a que sabemos de materiales, sabemos de biología, sabemos de un montón de cosas. Tampoco podemos pretender hacernos especialistas en radiación UV, en ozono y en etcétera. Hay empresas que lo hacen. Digamos, busquemos asesoramiento. Me parece que es un momento para decir, ok, digamos, no podemos ser especialistas en todo. Sí, sí. Muy bien. La última pregunta que hicieron tiene que ver con los costos. O sea, naturalmente con todo esto, el esquema de costos se modifica totalmente. Y bueno, lo que preguntan acá puntualmente es si eso se aplica a los pacientes, cómo se aplica. No sé si nos querés contar un poco de cómo fue la toma de decisiones en cuanto a eso, en tu caso. Sí, con todo gusto. La verdad que fue una situación muy complicada, que la he compartido básicamente entre colegas, ¿no? Amigos. Sí. Tengo la suerte de tener, nosotros estudiamos en la facultad, de alguna manera quedamos un grupo de amigos lindos y todos nos fuimos a diferentes lados. Uno de ellos, por ejemplo, está en Santiago de Chile, cuando me comentabas lo que estaba pasando allá, enseguida pensé en él. Cada vez que lo voy a visitar, yo siempre siento que algo se mueve y él siempre me dice, si los locales no se preocupan, vos quedate tranquilo, porque yo enseguida quiero salir corriendo. Pero bueno, es terrible vivir así, no sé, bueno. Me pasa igual. Cuando las veces que fui a Santiago fue una te sentís en un samba, es una cosa... Me da miedo, ¿no? A ver, yo te digo, todas las veces que fui, he ido miles de veces porque Santiago me encanta. Sí, es hermoso. Es hermoso y se come rico, es divino. Pero me pasó una sola vez, pero te digo que he ido muchas veces, una sola vez, y se movió un poquito, que de hecho le dije, uy, esto se está moviendo. No, me dice, vos no te asustes, te digo, mirá los locales, y la gente está tranquila, vos seguís comiendo. Bueno, al margen de esa situación. Hablé justamente con muchos colegas al respecto de todo esto, a ver qué hacer. Mi decisión al principio fue la siguiente. Pacientes que estaban en tratamiento y que urgencias, entiéndase, se le despegó una restauración temporaria, por ejemplo, porque todavía no estamos retomando tratamientos, si el paciente, insisto, estaba en tratamiento, no le hacíamos ninguna diferencia. ¿Sí? Esto fue los primeros 15 días, dijimos, abramos así. ¿Sí? Paciente que estaba en tratamiento, no había ninguna diferencia, o sea, absorbíamos nosotros el costo, que es grande, que todos lo saben, es grande. Sí. Paciente que venía por una urgencia, pero que no estaba en tratamiento, sí, le cobrábamos la diferencia. Pero aquí un detalle. Nosotros no le cobrábamos un plus. Yo, por ejemplo, no sé, ponele que la consulta costaba, por decir cualquier cosa, 100 pesos. No le decíamos 100 pesos más, no sé, 50 del descartable. ¿Por qué? Porque lo que nosotros teníamos miedo de que empiece. Pero yo vi en Mercado Libre que el kit descartable cuesta 20. ¿Le puedo llevar mi kit descartable? Para evitar ese problema, dijimos directamente, la consulta no vale 100, vale 150. Listo. Entonces, como vivimos en un país con inflación, entonces pareció como un aumento, nada más. ¿Sí? Nada más. Ahora, estamos pensando ya que en cualquier momento retomamos los tratamientos. Por ejemplo, los tratamientos más polémicos, los de ortodoncia, que tienen de repente cuotas. Bueno, en ese caso ya
superados estos 15 días, sí vamos a explicarles a los pacientes que hubo que tomar una serie de medidas, ¿sí? No el descartable, no es el descartable nada más, una serie de medidas que obligan a hacer un incremento de, por ejemplo, las cuotas de ortodoncia. ¿Por qué? Porque la Bien. verdad que si no se nos va a hacer muy pesado. Pero, insisto, los primeros 15 días, a los que estaban en tratamiento, nada; a los que empezaban o que venían por una urgencia que no estaba de alguna manera en un tratamiento, sí, se le incrementaba el costo. A partir de ahora, todos van a subir. Cuando se retome la clínica normal, o sea, los tratamientos, van a subir todos. Está bien. Directamente se trasladó a un aumento en los costos, digamos, para el paciente. Sí, nosotros lo tratamos de una manera similar. Y sí, o sea, no cae bien que vos cobres algo por separado, como si fuese un plus, cuando en realidad es lo normal. Volvemos al título de la charla, es la nueva normalidad. O sea, nueva normalidad, nuevos costos para mí, para el paciente, y para todos. A ver, todos tuvieron que comprar, saben que no es lo mismo, pero todos tuvieron que comprar un tapaboca. Acá en Argentina es obligatorio usar algo que te cubra la boca y la nariz. Todos tuvieron que hacer cosas nuevas, y eso no escapa, por supuesto, a nuestra práctica, como vimos durante toda la charla de hoy, y bueno, y también lo nuevo se tiene que trasladar en los presupuestos, es casi inevitable. Sí. Así que bueno, clarísimo, Fer. La verdad que, bueno, de nuevo escucharte nos da mucha claridad. Yo tuve la suerte de escucharte antes de volver a atender mi consultorio, entonces hice algunos ajustes y tomé muy buenos tips de la charla que te vi en ese momento. Así que, bueno, estoy contento que también lo hayas podido compartir con toda la gente de Latinoamérica, que estuvo conectada y estuvo muy atenta durante toda la charla. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias de vuelta, y bueno, y muchas gracias a toda la gente que se conectó. Para volver, bueno, como estamos diciendo en el hashtag que tenemos en esta campaña, que cuenten conmigo, contá conmigo o cuenta conmigo, depende de dónde lo pronunciemos. En Argentina sería contar conmigo. Y también para volver, otra muletilla que instalamos en esta cuarentena es volver mejores de cómo empezamos la cuarentena o el aislamiento, como quieran llamarlo. Así que, bueno, los dejamos entonces. Muchas gracias, Fer. Bueno, un placer, un placer, la verdad, haber compartido todo este momento. Me parece que un poco mi intención era compartir esto, ¿no? La experiencia desde un clínico, esencialmente, de todo lo que tuvimos que cambiar en esta nueva normalidad, ¿no? Como vos decís, que es el título de la charla de hoy. Mandarle un saludo a toda la gente de Latinoamérica. La verdad que es un placer ver a Latinoamérica unida a través de estos eventos, a Straumann por estar organizando todo esto, que realmente está muy bueno, y obviamente a vos, Manu, la verdad un placer haber compartido este tiempo con vos. Bueno, mil gracias, Fer, y bueno, que la vuelta sea lo mejor posible. Te mando un gran abrazo. Éxitos. Nos vemos, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego.